En la inmensidad silenciosa de los desiertos de Arabia, el viento no solo arrastra arena, arrastra ecos de un pasado olvidado, susurros de caravanas fantasmas que hace miles de años transportaban un tesoro más valioso que el oro. Era la sangre coagulada de árboles olvidados, la savia dorada y aromática que brotaba como lágrima para cicatrizar una herida, y que al solidificarse se convertía en la moneda de reyes y en el perfume de los dioses, el incienso. Esta resina aromática era el alma de las civilizaciones. Con ella se honraba a los dioses en Roma, se embalsamaba a los faraones en Egipto y se realizaban rituales en Babilonia. Pero su viaje es uno de los secretos mejor guardados. Los mapas muestran rutas de comercio, caminos abiertos al sol. Pero esta es solo la historia permitida. La verdadera ruta, la que protegía este botín, era subterránea, oculta, prohibida. Este no es solo el relato sobre el comercio secreto, es una puerta a un mundo de espionaje económico. Bienvenidos a las rutas secretas. Hoy nos adentramos en las entrañas de la Tierra y ascenderemos para desvelar por fin la historia jamás contada de los túneles prohibidos del incienso. En las escarpadas montañas de Dhofar, donde las nubes del monzón besan las cumbres desde los meses de verano, crecían los árboles más valiosos del mundo antiguo. Cada primavera, recolectores especializados realizaban incisiones precisas en la corteza de los árboles de Boswellia sacra. La resina que emanaba lentamente se endurecía al contacto con el aire del desierto, formando lágrimas translúcidas de un valor incalculable. El proceso de recolección era un arte transmitido de generación en generación. Las familias guardaban celosamente la ubicación de sus árboles, algunos de los cuales tenían más de 1000 años de antigüedad. Un solo árbol podía producir hasta 10 libras de incienso al año, pero solo si se trataba con el respeto debido. Los recolectores sabían que un corte demasiado profundo podía matar al árbol, destruyendo una fuente de riqueza que había sustentado a sus ancestros durante siglos. Los reinos de Saba, Cataban y Hadramaut construyeron su poder sobre este monopolio natural. Controlaban no solo la producción, sino cada etapa del comercio. Sus ejércitos patrullaban las rutas, sus funcionarios grababan cada carga, sus espías vigilaban a los mercaderes. El reino de Saba, con su legendaria capital, Marib, se convirtió en el más poderoso de todos. Su sistema de presas y canales de irrigación, financiando con las ganancias del incienso, eran considerados una de las maravillas del mundo antiguo. Pero el verdadero genio de estos reinos no estaba solo en controlar la producción. Habían creado un mito, una narrativa que elevaba el incienso de simple resina a sustancia divina. Los sacerdotes sabeos contaban que los bosques de incienso estaban protegidos por serpientes voladoras venenosas, que solo podían ser ahuyentadas quemando estoraque. Los mercaderes juraban que recolectar la resina requería rituales especiales, oraciones específicas, purificaciones elaboradas. Todo esto justificaba precios que harían palidecer incluso a los comerciantes de diamantes modernos. La ruta oficial del incienso se extendía por 2000 kilómetros desde Dhofar hasta los puertos del Mediterráneo. Una caravana típica podía incluir hasta 3000 camellos, cada uno cargando 500 libras de mercancías. El viaje duraba entre 60 y 100 días, atravesando algunos de los territorios más inhóspitos del planeta. Pero lo que hacía verdaderamente peligrosa esta ruta no era el desierto, sino los hombres. En cada oasis, en cada paso montañoso, en cada cruce de caminos, esperaban los recaudadores de impuestos. Primero estaban los funcionarios de Hadramaut,
que cobraban un impuesto de exportación. Luego, los de Catabán, que grababan el paso por su territorio. Los sabeos añadían su parte. Los nabateos, que controlaban el tramo final hacia Petra y Gaza, imponían las tarifas más altas de todas. Un mercader honesto que siguiera la ruta oficial y pagara todos los impuestos, vería evaporarse hasta el 60% del valor de su carga. Los traficantes más audaces comenzaron a explorar caminos alternativos a través del Rub al-Yali, el Cuarto Vacío, uno de los desiertos más letales del mundo. Estas rutas evitaban los puestos de control, pero a un precio terrible. El Cuarto Vacío no perdonaba errores. Sus dunas móviles podían sepultar una caravana entera en cuestión de horas. Los pozos estaban separados por distancias imposibles, y muchos de ellos estaban envenenados con arsénico natural. Los métodos de contrabando eran ingeniosos. Algunos mercaderes ocultaban el incienso dentro de odres de agua, sellando la resina en bolsas impermeables. Otros lo mezclaban con productos de menor valor, declarando cargas de mirra barata cuando en realidad transportaban el incienso más puro. Había quienes entrenaban palomas mensajeras para coordinar movimientos de múltiples caravanas pequeñas, dividiendo el riesgo. Las mujeres beduinas cosían bolsas de incienso dentro de sus vestidos, pasando inadvertidas ante los guardias que rara vez se atrevían a registrarlas. En Roma, el emperador Nerón contemplaba las llamas que consumían una fortuna de incienso. Era el funeral de Popea, su amada esposa, y había ordenado quemar todo el incienso que Arabia producía en un año. Los senadores murmuraban sobre el despilfarro, pero ninguno se atrevía a hablar en voz alta. El incienso no era solo un lujo en Roma, era una declaración de poder divino. Los templos romanos consumían cantidades astronómicas de incienso. Cada mañana, los sacerdotes de Júpiter Capitolino quemaban libras de la preciosa resina. Durante los triunfos militares, el humo del incienso predecía las legiones victoriosas. Los patricios competían por quién podía permitirse quemar más incienso en los banquetes privados. Pero Roma no era el único imperio adicto al humo sagrado. En Jerusalén, el templo requería una mezcla específica de incienso que se quemaba 2 veces al día, todos los días del año. La receta, guardada celosamente por las familias sabtinas, incluía 11 ingredientes, pero el incienso puro de Arabia era completamente principal. El Talmud registra que el humo del incienso del templo era tan denso y perfumado que las cabras en Jericó, a kilómetros de distancia, estornudaban cuando soplaba el viento desde Jerusalén. En Egipto, el incienso era esencial para el proceso de momificación. Los embalsamadores lo usaban no solo para enmascarar el olor de la muerte, sino porque creían que su humo creaba un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Este consumo voraz creó una economía paralela, surgiendo falsificadores que mezclaban resinas baratas con incienso genuino. Alquimistas en Alejandría experimentaban para crear sustitutos sintéticos. Espías romanos intentaban robar semillas de boswellia para plantarlas en territorios del imperio. Todos estos esfuerzos fracasaron. El incienso genuino solo podía venir de Arabia, y los reinos del sur sabían que su supervivencia dependía de mantener ese monopolio. En la ciudad de Petra, excavada en la roca viva por los nabateos, vivía Obodas el Astuto, el más legendario de todos los traficantes de incienso. Su red se extendía desde los puertos del Mar Rojo hasta los bazares de Damasco. Oficialmente, era un respetable mercader, miembro del consejo de la ciudad. Extraoficialmente, controlaba la mitad del contrabando de incienso del mundo conocido. Obodas había perfeccionado el arte del soborno sistemático. Mantenía en su nómina a funcionarios de aduanas desde Hadramaut hasta Gaza. Sus agentes se infiltraban en las caravanas oficiales como simples camelleros, pero en realidad mapeaban las rutas, estudiaban los horarios de las patrullas e identificaban a los oficiales corruptibles.
Cuando una de las caravanas clandestinas era descubierta, siempre había un funcionario dispuesto a mirar hacia otro lado por el precio correcto. Su mayor golpe ocurrió en el año 47 después de Cristo. Los romanos habían establecido un nuevo puesto de control en el oasis de Gafa, intentando cerrar una de las rutas de contrabando más lucrativas. Obodas respondió con una audacia brillante. Organizó una caravana señuelo, cargada ostentosamente con incienso de baja calidad, que se dirigió directamente al puesto de control. Mientras los romanos se congratulaban por su gran captura, 3 caravanas reales, cada una transportando incienso por valor de 1.000.000 de denarios, pasaban por rutas alternativas que sus exploradores beduinos habían descubierto. Pero Obodas no estaba solo en este juego peligroso. En la capital de Hadramaut operaba Isiyara Sadu, una mujer que había heredado el negocio de contrabando de su padre. Su estrategia era diferente. En lugar de evitar a las autoridades, las corrompía desde dentro. Casó a sus hijas con funcionarios clave, colocó a sus hijos como asistentes de los recaudadores de impuestos y lentamente construyó una red familiar que controlaba tanto el comercio legal como el ilegal. La competencia entre traficantes podía ser mortal. Caravanas rivales se delataban mutuamente a las autoridades. Había envenenamientos de pozos, emboscadas en el desierto y guerras de precios que podían arruinar fortunas de la noche a la mañana. Sin embargo, cuando las autoridades intentaban apretar demasiado el control, estos rivales se unían. Existía un código no escrito. El enemigo de mi negocio puede ser mi rival, pero el imperio que quieren destruir mi negocio es nuestro enemigo común. Los traficantes desarrollaron sus propios sistemas de justicia paralela. Si un miembro de la red traicionaba a los demás, el castigo era ser abandonado en el desierto con agua para solo un día. Si sobrevivía y llegaba a un oasis, se le perdonaba, considerando que los dioses habían hablado. Pocos sobrevivían. Este código brutal pero efectivo mantuvo la lealtad en un negocio donde la traición podía ser enormemente lucrativa. El principio del fin llegó de una fuente inesperada. En el año 24 a.C., el prefecto romano de Egipto, Aelius Gaius, lanzó una invasión directa de Arabia Félix. Su objetivo era simple: controlar las fuentes del incienso y eliminar a los intermediarios. La expedición fue un desastre. De los 10.000 soldados que marcharon hacia el sur, menos de la mitad regresaron. El desierto, las enfermedades y las guerrillas árabes demostraron ser invencibles. Pero aunque Roma fracasó militarmente, su intento marcó un cambio. Los reinos del sur comprendieron que su monopolio estaba en peligro mortal. Comenzaron a fragmentarse, debilitados por disputas internas sobre cómo responder a la amenaza romana. Las guerras constantes interrumpieron el comercio, y muchos árboles del incienso fueron destruidos o abandonados. El golpe más devastador vino del mar. Los navegantes griegos y romanos habían descubierto el secreto de los monzones, y Palco, un navegante griego, cartografió las corrientes que permitían navegar directamente desde el Mar Rojo hasta la India y de regreso. De repente, era posible transportar incienso por mar, evadiendo completamente las rutas terrestres y sus infinitos impuestos. Los puertos de Caná y Muza florecieron mientras las ciudades del interior se marchitaban. Para los traficantes, paradójicamente, esta era tanto una crisis como una oportunidad. Las rutas marítimas oficiales crearon nuevas posibilidades para el contrabando marítimo. Pequeños daús navegaban de noche, sin luces, descargando su precioso cargo en calas escondidas. Buceadores entrenados recuperaban ánforas selladas de incienso que se arrojaban al mar en puntos predeterminados. El contrabando evolucionó, pero no desapareció. El cristianismo asestó otro golpe al comercio. Aunque las iglesias cristianas adoptaron el uso del incienso, consumían mucho menos que los templos paganos. La conversión del Imperio Romano significó el fin de las gigantescas quemas rituales. En el año 380, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial,
el consumo de incienso en Roma cayó en un 90%. Los últimos grandes traficantes del desierto vieron evaporarse su negocio como el humo que alguna vez los había hecho ricos. Y así, la red secreta de túneles prohibidos del incienso regresa al silencio. Pero su legado permanece, desenterrado lentamente por el meticuloso trabajo de la arqueología. Estas galerías olvidadas son mucho más que pasadizos subterráneos. Son el testimonio de una obsesión que movió montañas, literalmente, y que definió el destino de naciones. Nos habla de una época en la que el aroma de una resina podía dictar la política de los imperios, y en la que la sombra era la aliada más poderosa para proteger un comercio secreto que fluía como la savia de la tierra. La ruta del incienso no fue solo un camino de riqueza, fue el crisol donde se forjaron y se rompieron alianzas en la historia antigua. El misterio, sin embargo, no está completamente resuelto. Cada nuevo descubrimiento plantea nuevas preguntas, invitándonos a seguir explorando los grandes enigmas de nuestro pasado. Nuestra próxima aventura nos llevará de las sombras de estos túneles a las fraguas de los herreros, donde se forjaba un arma letal, una hoja que podía cortar la seda en el aire y doblarse hasta tocar su propia empuñadura, una leyenda de acero cuyos secretos se perdieron en el tiempo. No te pierdas nuestro próximo episodio, El secreto del acero de Damasco, el metal de los dioses. Gracias por escuchar.